Bueno, hablaremos un poco de Nerón, a que muchos consideran como el arquetipo de la maldad y como el máximo exponente de los males que llevaron al Imperio Romano a su caída. Algunos dicen, sin embargo, que no era para tanto, que sería un error, por ejemplo, considerarlo tan loco como Calígula, o siquiera tan detestable, ¿no? Nerón, opinan algunos, tuvo el infortunio de haberse criado en unas circunstancias y de heredar rasgos tanto de su madre como de su padre que realmente eran una porquería, ¿no? Por desgracia para él y para Roma, ocupó una posición tal que estaba en condición de cumplir todos sus deseos. Es decir, cuando un pobre desgraciado está loco, o es un megalómano, o es un criminal en potencia, bueno, malo. Pero si ese tipo es el emperador del Imperio Romano, peor. Bueno, acá dice que al margen de las culpas que pueden atribuirse, porque tampoco es tan gracioso explicar que la culpa la tuvo la madre o el padre, pero sí puede decirse que además de los padres tuvo a Séneca. Hemos hablado muy bien de Séneca, hemos hablado del estoicismo, no sé mucho, pero en realidad era un tipo que como preceptor era más bien... riguroso, ¿no? No solo riguroso, sino que lo atormentaba, no de un modo físico, sino más bien mental, lo llenaba de culpas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, para peor, lo casaron. No tuvo suerte, pobre muchacho. Me parece que con la Octavia, una chica que no le despertaba ninguna clase de deseo. Entonces, calcule, la madre una asesina, el padre, qué sé yo, el preceptor lo atormentaba, lo casan con una que no le gustaba. Bueno, una vida de porquería. Pero no cabe duda de que Nerón fue, desde una edad muy temprana, un tipo bastante difícil. Era bisexual, esto es dentro de todo una virtud, y decía, Suetonio dice que Nerón decía lo siguiente, dice: estoy convencido de que nadie es casto en ninguna parte de su cuerpo y que la mayoría de la gente oculta sus vicios. Según Tácito, recién nombrado emperador, Nerón empezó a dedicar sus noches a los más insólitos pasatiempos. Por ejemplo, se vestía de esclavo, se paseaba por los barrios más sórdidos de la ciudad, deambulaba por las calles, por los burdeles, por las tabernas, y cometía todo tipo de atracos y robos. Al principio, esta conducta lo hacía objeto de agresiones físicas y verbales, pero al final se supo que el chorro que andaba por ahí era el César, era el emperador, y entonces todo el mundo se cuidaba de dañarlo. Y no faltaron los oportunistas que, viendo las posibilidades que ofrecía aquella situación extraordinaria, organizaron bandas de impostores que asolaban las calles impunemente, aprovechando el temor de los ciudadanos, ¿no? Porque nadie se atrevía a resistirse pensando que por ahí era el mismo Nerón, ¿no? Y en ese caso el castigo era la muerte. Bien, Tácito cuenta también que el deterioro del carácter de Nerón empezó cuando fue presa del deseo de poseer a una señora llamada Sabina Popea, una mujer infame, según dice Tácito. Arrancó a esa mujer, que era muy hermosa, pero también calculadora y malevolente, de los brazos de su esposo. Su esposo era nada menos que el hombre que posteriormente iba a convertirse en el emperador de Roma, Otón. Otón parece que había sido tan estúpido como para hablar bien de los encantos de su mujer delante mismo del emperador. Usted no sabe, señor emperador Nerón, lo que es mi mujer. Marca 1.34 la milla. Y el emperador Nerón la empezó a codiciar, ¿no? Y la misma Popea, la verdad es que
enseguida se mostró dispuesta a entregarse a Nerón, pero con una sola condición, caramba, la de convertirse en emperatriz de Roma. Entonces se entabló una lucha encarnizada también entre dos arpías, verdaderamente. Una, la madre de Nerón, Agripina, y la otra, Sabina Popea. Eran parecidas. Suetonio dice que, haciendo como una especie de psicoanálisis, la letra, dice que Nerón eligió como esposa a una prostituta porque le recordaba a su madre. Bueno, no estaba tan mal encaminada. Y Popea salió vencedora de aquel enfrentamiento, no solo con Agripina, sino también con el pueblo. El pueblo estaba a favor de la otra muchacha, la Octavia, la que a él no le gustaba, que evidentemente no lo dije, pero le encajó una patada y la depuso. Pero si bien triunfó sobre su suegra Agripina, no disfrutó mucho tiempo Popea de esta victoria. Murió 3 años después a causa de una patada que le encajó Nerón en un arrebato de furia infantil, así dicen, mientras ella estaba embarazada. Todo esto está pintando un cuadro bastante sombrío, dirán ustedes. Bueno, pasemos a la parte artística entonces. Como usted sabe, Nerón era muy aficionado, qué sé yo, a la poesía, a la música, tenía unas inclinaciones estéticas. Sin embargo, estas inclinaciones representan el rasgo más patético de su vida, porque él era incapaz de sublimar sus impulsos a pesar de sus intentos de cantar, de bailar o de componer poesía. No era bueno, no lo hacía satisfactoriamente, y entonces esos esfuerzos resultaban patéticos. Sin embargo, los espectáculos que ofrecía en la arena eran imaginativos. Y entonces abandonó esos paseos que hacía por los barrios peligrosos de la ciudad, organizando banquetes públicos en el Circo Máximo, y parece que tenía la costumbre de emplear a prostitutas como camareras. Y la jarana duraba del mediodía a la medianoche, al revés que ahora, que empiezan a la medianoche y terminan al mediodía. Y él se reponía de semejante actividad tomando baños calientes en invierno y fríos, enfriados con nieve, en el verano. A esto le llamaban la medicina. Cuando navegaba por el Tevere, en relación al puerto de Ostia, se instalaban cabinas cada tanto a lo largo de la costa, y en cada una de ellas esperaban matronas que le suplicaban, cada una le suplicaba que desembarcase. Ay, por favor, por favor, desembarquen, pero hoy tenían ahí un agasajo. Claro. Así que ¿y cómo se lo pedirían nada más? Preparaban 200 agasajos, de los cuales él elegía uno cualquiera, o ninguno, llegaba el caso. Bien, a veces se invitaba a sí mismo a cenar con amigos. Dicen que en una de aquellas cenas se gastaron 4 millones de sestercios en rosas. No es decir ¿cuánto nada, será? Porque no sabemos a cuánto está el sestercio hoy, al cierre de las bolsas. Después, esto es más escabroso, castró a Esporo, que era uno de sus mancebos favoritos, con la intención de convertirlo en mujer. También ahí fue pionero. Y contrajo una especie de matrimonio con el ñato lo condujo a su casa como una novia y lo trató como si fuera su esposa. Dice Suetonio que no se priva de nada. Bueno, tanto prostituyó Nerón su propia castidad que después de mancillar prácticamente todas las partes de su cuerpo, inventaba juegos violentos todas las noches, que no le voy a describir porque les juro que me ponen mal, ¿no? Pero tenía muchos novios y muchas novias, vamos a decirlo de esta manera. Y es con ese carácter de violencia y desenfreno el ejemplo más significativo del comportamiento sexual de los romanos.
que eran tipos sanguinarios en el aspecto orgiástico. La orgía romana era una orgía violenta, ¿no? Violenta. O sea que se había recorrido un largo camino desde los tiempos de la Grecia homérica, pasando por los refinamientos del siglo de oro, para hasta llegar a estos tipos, ¿no? Bueno. ¿Qué le pasó a Nerón? Bueno, primero empezó a gastar mucho. Regalaba cantidades de dinero a todo aquel que conseguía ganarse su capricho, qué sé yo, su simpatía, digamos. Ya no hay de esos tipos. ¿Por qué no hay de esos tipos que de golpe te ven en la calle y les caes simpáticos y te regalan 5.000 pesos? ¿Usted se cruzó con alguno así? No, yo no me crucé con ninguno. Que no andan por la calle esos tipos. No andan por la calle, aparte yo no soy simpático, así que no creo. Hacía como unas loterías también y distribuía premios así, sin comprar billetes, ¿no? Entre la gente. Y él tiraba a la multitud pequeñas bolas de metal marcadas con números que autorizaban a sus portadores a recibir dinero o animales, e incluso hasta barcos, casas, qué sé yo, terrenos. Y esa era la lotería de Nerón. Después gastaba para él también. Había construido una casa enorme con un lago, con jardines llenos de animales domésticos y salvajes. Había una estatua del emperador que medía 40 metros de alto, loco. 40 metros. Y la mitad del obelisco. Comedores con techos adornados de marfil, con paneles giratorios, que despedían una lluvia de flores, equipados además con tuberías, para rociar a los invitados con perfume. Y parece que el salón principal giraba constantemente día y noche. Era circular y giraba. Ahí también otro antecedente. ¿Y de qué manera giraba? ¿Cómo lo hacía? No, ya sé que en círculo. Para mí, unos tipos. Sí, unos esclavos. O caballos o lo que sea, ¿no? Pero el antecedente del restaurante giratorio. Igual no se podía comer, ahí le tiran flores todo el tiempo. El resto de la casa, dice, estaba revestido de oro y adornado con gemas y nácar. Y el vestíbulo que contenía la estatua del emperador era tan gigantesco que la triple columnata medía 1 milla de largo. 1.600 metros. A mí me parece que ya empezamos a exagerar. Sí. Ya empezamos a exagerar. Aquí se cree que el organizador de las juergas de Nerón era nada menos que Petronio, el autor de Satiricón, ¿no? Que era un tipo que según Suetonio se pasaba todo el día durmiendo y a la noche recién se levantaba para salir de juerga. Pero Petronio no tenía muy buena opinión de los placeres de Nerón. Le parecía que no era refinado. Que no era refinado. De todos modos, Nerón se enojó con él y lo desterró. Inventó Nerón un plato al que llamaron escudo de Minerva y que consistía, atención señoras por si quieren prepararlo, en una mezcla de hígados de peces loro, sesos de faisanes y pavos reales. Y limón. ¿Entero? Sí. Lenguas de flamencos y entrañas de lamprea. Se me hace agua la boca. No consigo los flamencos. Bueno. Qué increíble, ¿eh? Increíble. ¿Y qué? ¿Y eso pero cómo? Porque dijo los ingredientes y no cómo lo hacemos. Sí. Macerado en limón, por eso le escudo Debe de ser Minerva. así. Bueno, como bien sabemos, murió, se vio obligado a suicidarse a los 31 años. Mirá vos, un pibe. En realidad trató de aplazar el suicidio lo más posible, porque lo que pasó es que lo habían condenado a morir, el Senado, ¿no? Lo había condenado a morir a latigazos. Entonces él resolvió suicidarse, pero trató de prolongar su vida hasta el último momento, como es inevitable. Sí.
se recuerda o se dice, o se juega a creer que sus últimas palabras fueron: qué gran artista pierde el mundo. Qué sé yo. Se cuenta que incendió Roma. Qué sé yo. Qué sé yo. Según Partridge, mucho peor fue Calígula. Ya hemos hablado de Calígula. Era mucho peor. Pero para ser peor que Nerón había que ser muy malo también. Había que esforzarse un poco. No es tampoco un método adecuado para evaluar gobernantes y emperadores. Si era mucho mejor que Calígula. Bueno, Sí. imagínense, ¿no? No eran muy buenos estos muchachos, ¿no? Además, ¿cómo mide la crueldad? Llega un límite que ya... Sí, ¿cómo no la vamos a... Sí, la podés medir. ¿Pero qué? ¿En cantidad de víctimas? Por Porque- ejemplo, Ahí sí, en O cantidad de víctimas injusticias sí. cometidas. sí, o el grado de violencia. Hay grados de violencia. Yo le Sí, puedo claro. pegar a usted una patada o lo puedo someter al tormento del potro, que hoy justamente ha perdido frente a Nadal. El tormento del potro consiste en jugar contra Nadal. Bien. Hemos ido a la discoteca y le hablamos de Nerón al discotecario y me dijo ¿Qué le dijo? me dijo una cosa. Cosas de ¿Será esta? Nerón, no, no Esta creo. cosa sí. que habrá dicho. Me cambió el disco en realidad. Me cambió el disco. Entonces me llamó y Sí, me dijo: mira, en vez de el disco que te dije, poneme el número 6. Pero antes me contó que él tenía un cuñado que era peor que Nerón. Me ¿Peor contó todas que las Nerón? cosas que hacía el cuñado. era sí, Calígula. sí. Y después yo le conté varias veces esta historia y me dijo que le había gustado mucho y que quería poner en su casa el dispositivo ese para lanzar rosas en medio de las Claro. comidas. No está mal. qué lindo. Y gastar 4 millones de sestercios en cada una de esas sueltas de rosas. Un poco afectado, ¿no? Es un poco afectado, pero es lindo tener una especie de quincho, una especie de jardín, ¿cómo llamarlo? Una especie de pabellón de las rosas. Ajá. Y Pabellón de las Rosas es el vals que vamos a escuchar, interpretado por el guitarrista Juanjo Domínguez, vals que ha sido compuesto evidentemente para recordar aquel salón circular de techo nacarado bajo el cual comían los amiguetes de Nerón. Adelante.